el 89 y ya cambiaríamos para un libro más en la sección del libro de los Salmos. Entonces, el Salmo 88, hermanos, se dice que es el salmo más triste de todos los 150 salmos que hay en este libro. Es un salmo en donde hay un sufrimiento muy profundo, hay una situación compleja en el que escribe o los que escriben este salmo, porque este salmo fue dedicado a los hijos de Coré, pero si ustedes se dan cuenta en la parte de arribita, dice que fue escrito por Emán Ezraíta. La palabra Ezraíta quiere decir que era hijo de Ezra. Así era el nombre de su papá, de este levita. Y la palabra masquil significa oración. Entonces es oración de Emán Ezraíta, o la oración de Emán, el hijo de Ezra. Es lo que quiere decir así el texto. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí en el Salmo 88, vamos a ver algunas cosas relacionadas con la situación de que está imperando en las palabras de este salmo. Vean ustedes, por ejemplo, acá, es un salmo de súplica, es un salmo en donde Emán está desgarrando su corazón, está abriendo su corazón hacia Dios, porque está pasando por una situación tan difícil. Algunos piensan que se trata de una enfermedad muy grave, que ya está a punto de irse a la muerte, pero vamos a ver aquí que posiblemente era otra situación. Y se considera que es el salmo más triste de todo el libro de los Salmos. Emán Ezraíta fue el escritor y fue dedicado a los hijos de Coré. Emán era un levita sabio y vidente del rey David. Por favor, vamos hasta Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31, para que veamos, para identificar, mejor dicho, a esta persona especial, a este hombre de Dios. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 4 y versículo 31. Y si alguien, por favor, quisiera leer el texto. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Dan, Ezraíta, Emán, Calcol, Tata, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Muy bien, aquí se está comparando la sabiduría de Salomón, la sabiduría que el Señor le da a Salomón, con hombres muy sabios de su época. Y fíjense bien que aquí compara en este versículo a Etán, que aparece en este versículo, que era un hombre muy sabio. Era un hombre consagrado, pero además era un hombre muy sabio. Y luego, hermanos, en Primera de Crónicas 25:5, allá adelantito, por favor. Primera de Crónicas 25:5. Aquí encontramos dentro de la organización que está haciendo el rey David de los levitas para la adoración al Señor, encontramos aquí otra vez su nombre. Y a ver, ¿alguien nos quiere leer el versículo 5, por favor? Muy bien, entonces incluso se menciona la familia de esta persona. Muy bien, entonces ahí aparece este personaje. Bien, el salmista se encuentra en una crisis. Los detalles indican una enfermedad grave, pero puede aplicarse a cualquier situación angustiosa. Ahora vamos a ver aquí esta situación. En el Salmo vamos a encontrar dos cosas, solamente dos cosas. La tristeza por una crisis que él está pasando, una crisis interna, lo que está viviendo, en los versículos del 1 al 9. Y luego vamos a ver la tristeza por el silencio de Dios del 10 hasta el 18. Este salmo solamente tiene 18 versículos. Es un salmo corto en su redacción, pero es un salmo que tiene una enseñanza muy grandiosa. ¿Sí? Entonces, acordémonos, primero la tristeza que él siente por dentro, por lo que está viviendo, pero también siente tristeza porque se siente abandonado por Dios, siente un silencio, el silencio de Dios. Dios no le responde sus oraciones y entonces él siente tristeza por esa situación. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Por favor, ustedes siguen ahora en silencio la lectura de la palabra del Señor ahí en sus lugares. Del 1 al 9 dice así: Oh Jehová, Dios de mi salvación,
Día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron y a causa de mi aflicción te he llamado Jehová cada día. He extendido a ti mis manos. Entonces veamos la manera como aquí Emán está hablando hacia Dios, porque se siente muy triste, se siente muy acongojado por lo que le está pasando en su interior. Fíjense bien qué expresiones tan tremendas. En el versículo 4, en la parte final del versículo 4, dice que eso era un hombre ya sin fuerzas. Estaba tan débil, estaba tan agotado, estaba sintiendo la presión del problema que ya no podía luchar, más bien ya ni siquiera quería luchar, ¿sí? Hay ocasiones en que la situación es tan crítica en nuestra vida que nos abandonamos y decimos, pues ya lo que sea, lo que caiga, lo que venga, lo que suceda, ¿sí? Porque ya llegamos al punto de que hemos perdido nuestras fuerzas, ya no tenemos la ilusión de salir adelante. Y más o menos así se sentía el salmista, se sentía Emán en esa situación. Vamos a ver una cosa más todavía. ¿Qué es la tristeza, hermanos? ¿Qué es la tristeza? Porque todos hemos pasado por esa situación, ¿sí? De alguna manera ha llegado la tristeza a nuestra vida, ya sea por una experiencia desagradable, ya sea porque algún familiar tan estimado nos ha abandonado o se ha ido lejos y hemos dejado de verle. Bueno, la tristeza, hermanos, es el dolor emocional, según una definición, es el dolor emocional provocado por un decaimiento y que se refleja con llanto, falta de apetito, rostro abatido, debilidad física, ¿sí? Entonces, es un sentimiento que tenemos porque nos dejamos caer en base a la situación que estamos viviendo, ¿sí? Por ejemplo, una despedida de alguien que amamos, que nos deja porque se tiene que ir a trabajar a otra parte, que ya no lo vamos a ver diariamente, o también puede ser que en un momento dado pues parta a la presencia del Señor y sentimos una profunda tristeza. Entonces nos dejamos caer por esa situación. Y vamos a ver una cosa más todavía aquí. ¿Cuáles son algunas cosas que producen la tristeza? Bueno, hay infinidad de situaciones, pero vamos a ver como un ejemplo. Aquí podemos ver una decepción amorosa, ¿sí o no? ¿Verdad? Una decepción amorosa. Cuando hay una ruptura en el noviazgo o en el matrimonio, o cuando el papá o la mamá deja a los hijos, o los hijos dejan a papá y mamá. Entonces, hay una ruptura en los sentimientos y obviamente que eso produce mucha tristeza. En nuestra familia, hermanos, hace muchos años, resulta que uno de mis hermanos, más bien mi hermano el que me sigue, resulta que en la escuela, en la vocacional, había reprobado unas materias y pues se sentía muy mal por haber reprobado esas materias y pues ya no iba, según él, ya no iba a proseguir con su meta, su carrera. Él quería ser médico y pues al reprobar esas materias pues se sintió muy mal y dejó una carta en la casa. Cuando no estábamos, dejó una carta despidiéndose, diciéndose que se iba de la casa, que no lo buscáramos y eso. Entonces, cuando leímos la carta, pues eso nos produjo mucha tristeza, nos puso a llorar, mi mamá sobre todo, porque estaba muy acongojada porque no sabía dónde se había ido mi hermano. Después nos enteramos que se había ido a Chiapas, estuvo por allá, y bueno, pero fue una situación así de golpe que nos produjo esa tristeza. Entonces, hay muchos factores. Por ejemplo, vemos acá también la pérdida económica, la muerte de un familiar,
el rechazo conyugal, el daño verbal, la discriminación, una enfermedad terminal. Entonces, todo ese tipo de cosas y todavía más, hay situaciones que nos producen esa tristeza. Por ejemplo, cuando pues dejamos de ver un hermano en la iglesia porque se va a vivir a otra ciudad, se cambia de domicilio, se va para otro estado, pues sí da tristeza que ya no va a estar con nosotros. Entonces, hay muchas experiencias, hermanos, que nos producen esa situación. Y entonces es lo mismo que estaba pasando aquí en este salmo, porque sentía una profunda tristeza. Si se trataba de una muerte terminal, porque fíjense bien en el versículo, versículo 3, por favor. Vamos al versículo 3 del Salmo 88. Dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. ¿Qué es el Seol? Pues es el sepulcro. Entonces, cuando dice mi vida está cercana al sepulcro, ¿qué nos da a entender? Pues de que estaba muy enfermo, entonces que ya se estaba acercando su hora de partida. ¿Y qué estaría pensando Emán? Pues estaría pensando en sus hijos, estaría pensando en su esposa, estaría pensando en su ministerio que iba a dejar, o tal vez tenía compromisos que tenía que cumplir y que ya no los iba a realizar. Entonces, eso le estaba afectando profundamente, y por eso hay estas palabras así tan fuertes de parte de él en este salmo, ¿sí? Bien, vamos a ver una cosa. Dice aquí el texto, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Entonces estaba clamando y clamando, pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame, Dios, sácame de esta situación, ayúdame a poder salir triunfante y respóndeme, Señor. Pero parecía como que Dios no quería hablar con él, y eso le producía una tristeza profunda, porque no encontraba respuesta, no encontraba la solución a lo que le estaba pasando. Fíjense bien. Dice aquí versículos 3 y 14, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al cielo, lo que veíamos que tenía una enfermedad profunda. Pero en el versículo 14 dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Entonces, él era un hombre de oración, amaba a Dios y le oraba y constantemente, y dice que le oraba cada día, cada noche, pero no obtenía la respuesta. Y a veces que sentimos de verdad una situación así muy grave, porque oramos y oramos y pareciera como que Dios no nos escucha, como que Dios no quiere tener nada con nosotros, y orando y orando y orando, y parece que no hay respuesta. Pero miren, no olvidemos que el silencio de Dios es por el hecho de que Él está trabajando y que Él tarde o temprano va a hacer algo grandioso en nuestras vidas, ¿sí? No es que Dios nos haya olvidado, sino Dios está haciendo algo muy especial. Bien, vamos acá adelante. En esta situación, el salmista se encontró amenazado de muerte, aunque no menciona que él estaba provocando esta situación. Y el salmista se sentía abandonado y rechazado por Dios, a pesar de orar cada día y noche, como lo hemos mencionado, ¿sí? Entonces, ahora veamos esto. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué reacciones tenemos cuando hay mucha tristeza? Una de las reacciones se llama autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? La lástima que sentimos por nosotros mismos, ¿sí? La lástima que sentimos, decimos, ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me tiene que ocurrir ese tipo de problemas? Si yo estaba buscando a Dios, ¿y por qué Dios me trata de esta manera? Entonces sentimos lástima, sentimos compasión, por eso se llama autocompasión, compasión a uno mismo, ¿sí? Y decimos, pues, qué pobrecito de mí que estoy pasando por esta situación, ¿sí? Veamos en los versículos 3 y 4, versículos 3 y 4 otra vez. Noten los pronombres, dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Versículo 4, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Entonces, se está mirando hacia adentro. Esto se llama una mirada introspectiva, una mirada hacia el interior. Entonces decía,
muy débil, estoy muy afectado por esos problemas, me siento muy mal. Entonces estaba mirando hacia él. Entonces la tristeza, muchas veces caemos en ese problema de que nos miramos a nosotros mismos. En lugar de mirar hacia arriba, en lugar de mirar hacia Dios y pedir que Él nos ayude, pues estamos mirando hacia nosotros mismos. Luego, otra situación. Las reacciones de la tristeza también es de soledad. Nos alejamos, ¿sí? Hay personas que dejan de comer, ¿sí? O no sé si les ha pasado a ustedes, que no tienen hambre, dejan de comer, se encierran en su cuarto, en su recámara o en su casa, ya no quieren salir a la calle. Entonces eso produce soledad y por una parte sentimos la soledad porque nadie se acerca a nosotros para ayudarnos y la soledad interior de que decimos, no, mejor aquí me quedo, mejor ya no salgo, ¿sí? Ya no quiero tener problemas con nadie para no afectarles, mejor me quedo solo en mi casa, ¿sí? Y hay gente que se encierra, ¿sí? Se encierra y no quiere salir porque se siente muy afectada. Veamos versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice, abandonado, fíjense bien cómo dice, abandonado, ¿entre quiénes? Entre los muertos. O sea, se sigue mirando hacia su interior. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Entonces se sentía abandonado, se sentía solo, se sentía mal en esta situación. Y luego la melancolía. ¿Qué es la melancolía? La melancolía es una tristeza, pero más profunda. O sea, todos tenemos tristeza, pero la melancolía va más a fondo. Ya llega un momento en que la tristeza se está convirtiendo en un serio problema porque hasta queremos acabar con nuestra vida. ¿Por qué muchas personas llegan a suicidarse? Porque llegan a una tristeza tan profunda, que eso se llama melancolía, que dicen, pues, ¿para qué vivo? Ya no le importa a nadie, ya nadie me quiere, ya no tiene caso seguir viviendo. Y entonces, pues, o se ahorcan o hacen algo para acabar con su vida, porque sienten esa pesadez tan tremenda de esa tristeza. Entonces es algo muy, muy grave, ¿sí? Entonces le estaba pasando lo mismo a Emán. Versículos 7 al 9. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Versículos del 7 al 9. A ver, todos juntos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado Jehová cada día y he extendido a ti mis manos. Miren qué situación tan tremenda. Esta sensación que tenía Emán se llama melancolía porque sentía una profunda tristeza de que ya era abandonado por todos, abandonado por Dios, abandonado por aquellos que le amaban. Y entonces él estaba pensando, bueno, entonces ya no tiene chiste seguir viviendo. ¿Sí? Bien, ahora vamos acá a esa cosa. Veamos aquí la autocompasión en estas palabras. Mi alma está hastiada de males, soy contado entre los que descienden a sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Eso ya lo leímos en los versículos 3 al 4. La soledad, abandonado entre los muertos, pasado a espada yaciendo en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Entonces sentía ese abandono de parte de Dios. Y la melancolía, sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas, has alejado a mis enemigos, me has puesto por abominación. Entonces, miren las reacciones que sentía Emán. Y miren qué bueno, hermanos, gracias a Dios porque tenemos este tipo de salmos, porque nos ayudan ahora a entender nuestra situación. En el caso de Emán, él no tenía el libro de los salmos, él no tenía la Biblia completa. Entonces él tenía que luchar más fuerte, por decir así, en su relación con Dios para salir victorioso. Pero nosotros tenemos la bendición de que tenemos a nuestra Biblia, tenemos el libro de los Salmos con mucha enseñanza,
tenemos muchas promesas de parte del Señor para salir victoriosos. Entonces, aunque en un momento dado pasemos por un momento difícil, con mucha tristeza, recordemos que el Señor nos da siempre la victoria. Que a través de buscar al Señor, de mirar hacia arriba, salimos triunfantes, ¿sí? Por muy grave que sea la tristeza, por muchas lágrimas que derramemos, tarde o temprano el Señor nos va a consolar, nos va a traer la bendición, ¿sí? Muy bien, ahora vamos aquí adelante. La tristeza por el silencio de Dios. Ahora va a experimentar en los siguientes pasajes, los versículos del 10 al 18, la soledad de Dios. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Dice en este salmo, dice. Ahora, él está haciendo una oración muy angustiosa, muy desesperada. Perdón por la expresión, pero podemos decir, como dice la gente, se estaba defendiendo como gato boca arriba. Es decir, que en su desesperación estaba pidiéndole a Dios con tanta intensidad, con todo su corazón, que le ayudara a salir de esa crisis, ¿sí? Y esto es algo bueno, hermanos. Esto es algo bueno porque es lo que nos enseña en la Biblia. Vayamos al Salmo 55, 22, hermanos. Salmo 55, 22. Salmo 55 y versículo 22. Y a ver, lo leemos todos juntos. ¿Cómo dice este texto? Todos juntos. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Echar nuestra carga delante de quién? Delante del Señor. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y es lo que estaba haciendo Emán. Él estaba abriendo su corazón con todo lo que él sentía, poniéndole las manos de Dios para que le ayudara, aunque en un momento dado sentía que Dios no le respondía, pero él seguía luchando, ¿sí? Bien, ahora vemos esto. Dos ejemplos del silencio de Dios. ¿Por qué Dios a veces no nos responde inmediatamente? Bueno, pueden ocurrir por diferentes situaciones y Dios sabe, en su sabiduría, Dios sabe por qué a veces no nos responde inmediatamente. Hay ocasiones, y no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que ustedes están orando y en cuestión de segundos llega la respuesta, llega la bendición. Pero hay ocasiones en que oramos y no llega la respuesta, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, puede ocurrir así. En el caso del rey Saúl, hermanos, Dios no le contestó porque él cometió un grave error, un grave pecado propiamente. En 1 Samuel capítulo 28, versículo 6, fíjense bien, hermanos, ¿qué ocurrió? Vamos hasta 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28 y el versículo 6. 1 de Samuel 28, 6. Dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos, hermanos. Dice así, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Ahora, ¿por qué Dios no le respondió a Saúl? Bueno, en su vida, si leemos la historia de Saúl, cometió dos graves errores. Presentó un sacrificio que Dios no le mandó, fue uno, y por eso perdió el trono. La siguiente situación es que mandó a matar a 80 profetas del Señor, a 80 sacerdotes del Señor. Acabó con estos hombres que amaban a Dios. Pero el Señor sabía una cosa más que iba a ocurrir en la vida de Saúl. Él iba a consultar a una bruja. Así como suena fea la palabra, pero así. Fue a consultar. Y veamos el versículo 7. Veamos el versículo 7. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Miren qué problema. En su desesperación, y Dios ya lo sabía. Dios conoce el pasado, presente y futuro. Y Dios ya sabía que Saúl, en su desesperación, iba a buscar a una mujer que se dedicaba a las ciencias ocultas, a la adivinación. Y es lo que hizo Saúl.
Entonces, ¿cuándo Dios no nos responde? Cuando estamos actuando mal, cuando estamos haciendo algo incorrecto o cuando hemos pecado delante de nuestro Dios, como en el caso de Saúl que hizo esto. Bien, una cosa más todavía, un ejemplo más, el caso del rey Herodes. Vamos hasta Lucas 23, 8 y 9, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 8 y 9. Y a ver, quisiera pedirle a Tsiri, por favor, que si nos puede leer el texto. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 8 y 9. Muy bien. El Señor Jesús estaba enfrente de Herodes y dice el texto que Herodes le estaba haciendo muchas preguntas. Pero el versículo 9, ¿qué dice? Que nada, fíjense bien la palabra, nada le respondió. Normalmente cuando alguien se acercaba al Señor y le pedía algo o le preguntaba algo, el Señor siempre contestaba, el Señor siempre fue muy amable, muy abierto con la gente. ¿Por qué no le respondió Herodes? A ver, hermanos, quiero hacerles una pregunta bíblica. ¿Por qué creen que Herodes no tuvo las respuestas de parte del Señor Jesús? Hizo algo malo, algo muy grave. ¿Cuál fue esa situación? Exactamente. Resulta que mató a Juan el Bautista, mandó a cortarle la cabeza y era la voz de Dios para él. Era para que él se arrepintiera. Juan el Bautista le estaba diciendo que él se arrepintiera de su pecado y no quiso hacerlo. Entonces, aquí no le respondió el Señor Jesús porque él mismo había cortado la voz de Dios para su propio mal. Miren qué tremendo. Pero en el caso de Man es otra situación. En este caso son casos negativos, pero en el caso de Man no era nada negativo. A veces Dios, en su sabiduría, en su providencia, pues nos hace pasar tiempo en silencio, meses, a veces hasta años, que inmediatamente no nos responde porque Dios está realizando un plan grandioso que va a traer bendición a nuestra propia vida. Cuando José fue a la cárcel en Egipto, ¿cuántos años creen que pasó en la cárcel, hermanos? ¿Cuántos años creen que pasó? Bueno, el libro de Génesis dice que a los 17 años aparece José y va en busca de sus hermanos y sus hermanos lo venden a los madianitas. Luego, el libro de Génesis dice que pues va a la cárcel, pero a los 30 años, el faraón tuvo un sueño y mandan a llamar a José para que lo interprete. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. ¿Ustedes creen que José no ha de haber orado? ¿No le ha de haber pedido a Dios? Le ha de haber pedido, Señor, pero ¿por qué estoy en este lugar? No hice nada malo. ¿Y por qué me condenaron? ¿Por qué estoy sentenciado? ¿Por qué estoy en la cárcel? Se ha de haber hecho muchas preguntas. Pasaron 13 años, fíjense bien. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor con José? Lo estaba preparando para poder llegar a ser el segundo del faraón. Y a veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué Dios no me responde esta petición? ¿Por qué Dios no me ayuda en esta situación que estoy viviendo? ¿Por qué no me resuelve este problema? Bueno, Dios está haciendo algo grandioso en nuestras vidas. Y así es que el tiempo que estamos esperando es un tiempo en que Dios está haciendo algo especial a nuestro favor. Bien, vamos aquí adelante, ¿sí? Vamos a ver unas razones más todavía, razones del silencio de Dios. Por favor, ¿alguien nos puede leer el Salmo 81:11? Salmo 81:11. Muy bien, entonces, ¿cuándo Dios nos responde? Pues cuando no escuchamos la voz del Señor, dice el Salmo 81:11. Oseas 8:12, alguien también que nos lea, por favor. Oseas 8:12. Muy bien, entonces, cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, y alguien nos quiere leer, por favor, Lamentaciones 3:26. Lamentaciones 3:26.
Muy bien, entonces, bueno es esperar a que Dios hable a nuestras vidas. Entonces, pues Dios tiene un propósito especial y hay que saber esperar. Ahora, pues esto de esperar a veces como que no nos gusta, hermanos, no nos gusta estar esperando. A veces en la familia o con los hermanos o los amigos nos quedamos de ver en cierto lugar. Decimos, nos vemos en tal esquina, en tal calle y eso. Y nos vemos por decir, a las 10 de la mañana. ¿Y qué sucede cuando ya son 10:15 y no llegan? Nos empezamos a desesperar, ¿sí, no, hermanos? Nos empezamos a desesperar y decimos, ay, ¿por qué no viene? ¿Y qué? Pues qué impuntual, y empezamos así. Pues, hermanos, Dios a veces se tarda no unos minutos, días, meses, años, pero porque Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta el propósito de Dios. Bien, ¿cuáles fueron las reacciones de Man? ¿Cuáles fueron las reacciones? Bueno, él está cuestionando a Dios en los versículos del 10 al 12. Fíjense bien las preguntas que hace, hermanos. Vamos otra vez regresamos al Salmo 88. Le hace unas preguntas a Dios. Dice el versículo 10, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? En otras palabras, Señor, ¿para qué me quieres muerto, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿A poco te voy a alabar en la tumba? Bueno, no olvidemos que Man todavía no conoce todo lo de la Biblia. Nosotros sabemos que vamos al cielo. Nosotros sabemos que el día que tengamos que partir, vamos a ir a la presencia del Señor y le vamos a seguir alabando. Pero Man no lo sabía, todavía no tenía esa revelación. Entonces le está diciendo al Señor, Señor, ¿para qué me quieres muerto? O sea, mira, yo te quiero alabar, pero ahora, en este momento. Entonces, ¿para qué me quieres muerto? Versículo 11. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Es decir, Señor, te voy a dar gracias por tu misericordia cuando esté muerto. Eso es imposible. Y aquí viene una palabra rara, hermanos, una palabra rara, que es la palabra Abadón. Déjeme poner aquí adelantito. Aquí está el texto. Dice, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Qué es el Abadón, hermanos? Bueno, el Abadón, vamos a ver aquí, hermanos. El Abadón aparece, fíjense bien, la palabra Abadón aparece únicamente en los libros poéticos, o sea, nada más en los poéticos. En el Antiguo Testamento, Job, Salmos y Proverbios. En el Antiguo Testamento 6 veces nada más aparece. Aparece en Job 26:6, 28:2, perdón, 28, 26:6 y 28. Luego 22, 31:12, el Salmo 88:11, Proverbios 15:11, 27:10. Y una sola vez en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis 9:11. Literalmente, la palabra Abadón literalmente significa lugar de destrucción. Pero en Apocalipsis, ojo con esto, 9:11 se refiere al ángel del abismo infernal. Se refiere a un ángel. Si leemos el texto, por favor, vamos a Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9 y el versículo 11. Fíjense bien cómo cambia a veces las situaciones. En el versículo 11. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sí, muy bien. A ver, leamos todos juntos. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces aquí se refiere a un personaje, a un ángel, pero un ángel maligno, un ángel del diablo, un demonio propiamente, y que se llama Abadón, ¿sí? Entonces, esa palabra en el Antiguo Testamento se refiere a un lugar de destrucción, pero en Apocalipsis a un ángel, ¿sí? Abadón no es igual a Seol, ojo con eso. Abadón no es igual a Seol, mientras que Seol indica el sepulcro o el lugar a donde van los muertos, justos o injustos. Abadón es un lugar de destrucción, ruina y perdición. Propiamente Abadón viene siendo como infierno, pero en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces es lo que significa esa palabra. Bien, vamos a regresar un poquito más acá. Bien, ahora,
¿Qué hace Emán con relación con Dios? Se desahoga ante el Señor, que es la lección importante para nuestras vidas. Bien, dice en el versículo 18, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Él se está desahogando. Y miren, ¿qué ocurre con la oración de Emán en este salmo? Pues, aunque pareciera que es una situación de tristeza, es una oración de confianza, una oración de perseverancia, porque día y noche está orando, y es una oración de esperanza, porque sabe que Dios, tarde o temprano, le va a ayudar. Entonces debemos de aprender de esta oración, de este hombre de Dios. Bien, ahora vamos acá adelante. Ya vimos la palabra extraña. Ahora, ¿quién es la persona que más sufrió en el mundo? ¿Quién es la persona que más ha sufrido en todo el mundo? Exactamente. Nadie ha sufrido tanto. Sí, ha habido gente que ha sufrido, gente que está en las guerras, gente que está en los hospitales con enfermedades muy dolorosas. Ha habido personas que han sufrido por causa del daño de sus enemigos de una manera muy grave, gente mala que ha abusado de la gente y han sufrido mucho. Pero nadie ha sufrido tanto como el Señor Jesús, porque el Señor Jesús sufrió el rechazo del mundo, sufrió en carne propia la crucifixión, pero más que nada sufrió el rechazo de Dios. Él sí sufrió el rechazo de Dios. Emán, aunque estaba sufriendo y lleno de tristeza, pero Dios estaba ahí con él. En el caso del Señor Jesús, ¿no? ¿Sí? Veamos, Jesús sufrió el dolor de la ira de Dios. Isaías 53, como el pasaje que ya sabemos. Jesús sufrió el dolor del rechazo del mundo. Juan 1:11, ¿se acuerda de ese texto de Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego Jesús sufrió el dolor del pecado del hombre. Él llevó el pecado en su propio hombro, en sus propios hombros, le llevó a la cruz y él sufrió toda esa situación tan tremenda, de tal manera que pues oró de una manera desgarradora en la cruz diciendo, Dios mío, ¿qué más? ¿Por qué me has desamparado? Exactamente, porque sintió el rechazo de Dios el Padre a causa de nuestro pecado. Entonces, tres situaciones muy graves que ocurrieron en el sufrimiento del Señor Jesús. Fíjense bien. En el caso nuestro, volvemos a repetir, sí sufrimos dolores físicos, dolores emocionales, sufrimos a veces que la gente se burle de nosotros, pero a pesar de todo eso, siempre vamos a contar con la presencia del Señor, siempre, siempre. Así es que, aunque el mundo nos rechace, podemos estar plenamente seguros que el Señor estará siempre a nuestro lado, ¿sí? Entonces, veamos esto. Dice este texto, Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Miren qué bendición, ¿verdad? Por un momento vamos a experimentar tristeza, por un momento vamos a pasar por situaciones críticas. Y hermanos, todo lo que pasamos aquí en el mundo es temporal, todo pasa, tarde o temprano. Así es que vamos a confiar en nuestro Dios y toda esa tristeza que sentimos en un momento dado se va a convertir en gozo, dice el Señor Jesucristo, ahí en Juan 16:22. Miren qué tremendo, ¿sí? Bien, hermanos, pues aquí tenemos entonces la enseñanza de este maravilloso salmo, del Salmo 88. Así es que si en un momento dado o en esta semana experimentamos tristeza, primero confiemos en nuestro Dios. Tengamos esperanza que Él nos va a ayudar a salir adelante y tarde o temprano vendrá la respuesta del Señor a nuestras vidas. Así es que tomemos en cuenta esto.